Hola, mi nombre es Hugo Calvache Guerrero, soy ingeniero agrónomo y los voy a acompañar el día de hoy con el tema enfermedades y disturbios de la palma de aceite. Demos inicio con este tema. El cultivo de palma de aceite está sometido frecuentemente a situaciones desfavorables de diferente naturaleza. Estas afectan su normal desarrollo, su fisiología y su producción, las cuales están fuertemente influenciadas por las condiciones del medio ambiente de cada plantación. Entre estas situaciones se encuentran la presencia de algunos microorganismos patógenos, las deficiencias nutricionales, especialmente de algunos elementos, y posibles deficiencias en el manejo agronómico del cultivo. Durante toda la vida, el cultivo de la palma de aceite se ve atacado por un número importante de patógenos que afectan su crecimiento, desarrollo y productividad. Por esta razón, es necesario realizar un permanente seguimiento al estado de sanidad del cultivo. Para poder detectar algún disturbio, es fundamental conocer muy bien cómo es una palma normal. La palma tiene un promedio de vida productiva de 24 a 28 años y como cultivo tropical expresa su potencial de producción en condiciones de alta temperatura, buena radiación, alta precipitación y alta humedad relativa. Una palma normal debe mostrar los siguientes signos: un buen follaje, es decir, entre 36 y 45 hojas funcionales, un área foliar promedio de la hoja 17 de unos 10 metros cuadrados y una longitud promedio de 5 a 5.5 metros, de coloración verde brillante. Ángulo de inserción con respecto al eje central entre los 60 y los 90 grados. Crecimiento normal del estipe unos 30 a 60 centímetros por año, de acuerdo con el tipo de material. Filotaxia definida, 8 espirales de hojas alrededor del estipe. Folíolos totalmente separados a partir de la hoja número 1, de largo y ancho normal, que no tengan forma de aguja, anchos en la base y no muy delgados en el extremo. Número de folíolos entre 200 y 300, lisos sin entorchamientos. Estipe erecto, bien consistente, sin torceduras, ni abultamientos, ni deformaciones. Emisión de inflorescencias, una por cada hoja formada. Emisión de flores femeninas en porcentaje mayor al de las masculinas. Buen llenado y formación completa de racimos. Las raíces deben ser abundantes en los primeros 50 centímetros de profundidad del suelo, resistentes y en constante renovación. El anillo rojo es una enfermedad de carácter letal causado por el nematodo Busapelencus cocophilus. Los síntomas externos se manifiestan por un acortamiento de las hojas jóvenes, circunstancia por la cual esta enfermedad se conoce también con el nombre de hoja corta. Agrupamiento o apiñamiento de las bases de las flechas y de las hojas jóvenes con un ángulo de inserción bastante agudo. Las hojas inferiores se vuelven amarillas, toman una coloración bronceada para luego secarse y se desgajan quedando adheridas al estipe, formando una especie de ruana. Los racimos se secan y las inflorescencias abortan tan pronto se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Internamente hay varios síntomas clásicos como la presencia de un anillo de color marrón o de manchas sin un patrón de distribución a lo largo del estipe. Manchas de color marrón y de apariencia aceitosa en las bases foliares. Cambio de color de las bases de las espatas y suberización posterior de las mismas. Al observarse palmas con los síntomas típicos de la enfermedad, se toman muestras de los tejidos de las flechas y pedúnculos de las inflorescencias y se llevan al laboratorio para su respectivo diagnóstico.
es necesario eliminar las fuentes de inóculo del nematodo, erradicando de manera inmediata toda palma que haya sido detectada con anillo rojo en revisiones quincenales, dentro y fuera de la plantación. También se debe tratar de afectar las poblaciones de Rhynchophorus palmarum, insecto vector de la enfermedad, mediante el uso de trampas. Estas tienen como atrayente la combinación de una sustancia orgánica en fermentación, caña de azúcar con melaza o guarapo, y una feromona sintética. La enfermedad se caracteriza por la muerte rápida de las palmas afectadas después de la aparición de los primeros síntomas, que se reconocen por la pudrición de las inflorescencias, frutos y racimos, el secamiento apical de las hojas bajeras, las cuales toman una coloración café rojiza, avance rápido del secamiento foliar hacia los niveles foliares 17 y 9 en un lapso de 15 a 20 días. Luego el proceso es un poco más lento, se pudre el sistema radical y la palma muere generalmente en menos de 60 días. Su aparición es característica de las palmas jóvenes cuando inician su producción. No se conoce el agente causal, pero se ha asociado con una fitomona transmitida por un insecto del género Lynchus. El manejo de la marchitez sorpresiva se basa en el control de gramíneas dentro de los lotes de palma y en la erradicación inmediata de las palmas enfermas recién detectadas, previa aplicación de un insecticida en 2 o 3 anillos de palmas alrededor del árbol enfermo. En áreas afectadas por la enfermedad deben hacerse inspecciones frecuentes, cada 8 días, para detectar tempranamente los casos nuevos y proceder a erradicarlos. Esta enfermedad se caracteriza por presentar una necrosis o añulo foliar. Los síntomas iniciales corresponden a manchas pequeñas circulares de color amarillo con un halo clorótico, dando tonalidades concéntricas de aspecto aceitoso. En la medida en que la necrosis aumenta, se forma paulatinamente una mancha de color pardo blancuzco en forma de ojo de gallo. El daño es más acentuado en palmas adultas después de los 2,5 años de edad, especialmente en el tercio inferior del follaje. Invade todo el tejido foliar y le da un aspecto de color ceniza. Su grado de incidencia conlleva a grandes pérdidas en la producción. La enfermedad es causada por un complejo de hongos débiles que requieren de un daño mecánico causado por insectos, masticadores o chupadores. Métodos de combate. Mejoramiento de las condiciones nutricionales de los cultivos, especialmente en cuanto a la deficiencia de magnesio, potasio y a la relación nitrógeno-potasio. Aporte de materia orgánica en lotes con alta incidencia de la enfermedad. Mejoramiento del grado de humedad de los suelos. Establecimiento de la hormiga crematogaster dentro de los lotes como agente regulador de las poblaciones de algunos insectos inductores de la enfermedad. Control de las poblaciones de los insectos inductores de la enfermedad mediante la aplicación de insecticidas pertinentes. Esta es una enfermedad causada por varias especies del hongo Ganoderma que pueden infectar la palma en todas las edades. En palmas jóvenes, la enfermedad es asintomática. Los síntomas solo aparecen en palmas que han sobrepasado los 12 años en la primera generación de palmas. En las siguientes, los síntomas aparecen más temprano cada vez. La infección se inicia en las raíces y de allí pasa a la base del estipe, donde crece lentamente hasta que produce sus fructificaciones en forma de pequeños botones de color blanco en la base externa del tronco cerca al suelo, la cual crece hasta semejar orejas de palo. En el follaje, los síntomas se caracterizan por un moteado y posterior secamiento de las hojas bajeras. Un buen número de flechas permanecen cerradas. Posteriormente las hojas se secan y se desgajan, quedando suspendidas alrededor del tronco. El manejo esencialmente se basa en la erradicación de las palmas enfermas. Para ello se envenena y se remueve la palma. Se saca el bulbo basal y la mayor cantidad de raíces posibles. Los remanentes de la palma muerta se arreglan y se queman en el mismo sitio de la palma erradicada. Finalmente, se recomienda establecer una cobertura de rápido crecimiento para que cubra los remanentes del tronco. Es la principal enfermedad de la palma en América Latina y es la responsable de grandes pérdidas económicas en las áreas donde se ha presentado. El primer síntoma externo es el secamiento y la pudrición de la flecha con un amarillamiento bronceado de las hojas jóvenes. La pudrición seca o húmeda de las bases de las flechas desciende hasta zonas cercanas al meristemo. Las flechas afectadas se desgajan
y cuelgan en medio de las zonas centrales sanas de la corona. Las hojas jóvenes se acortan, se incrementa el amarillamiento y se van formando cráteres en la corona en donde quedan unas pocas hojas amarillentas. Los tejidos enfermos atraen a Rhynchophorus palmarum, insecto que barrena la zona meristemática y mata las palmas. Los frutos que estaban en formación pierden peso y tamaño y se les reduce el contenido de aceite. En condiciones normales hay recuperación natural de las palmas enfermas. Sin embargo, en zonas del país como Tumaco, al parecer la infección llega al meristemo y las palmas no se recuperan y mueren. Respecto al agente causal no hay mucha claridad y aún se continúa investigando en ello. Sin embargo, se ha encontrado que independientemente de la naturaleza del agente causal, las palmas enfermas responden muy bien a diferentes prácticas de manejo agronómico, referidas básicamente al manejo del suelo y de la nutrición. Para prevenir y controlar esta enfermedad es necesaria la adopción de prácticas agronómicas óptimas, entre las cuales se encuentra la selección de material genético tolerante, buena preparación del suelo, buen sistema de drenajes, descompactación del suelo, fertilización balanceada basada en los análisis foliar y de suelos y en la proyección de la producción. Programas de erradicación de palmas enfermas y recuperables y control del picudo Rhynchophorus palmarum. Esta enfermedad es propia de suelos con mal drenaje, con compactación o con alguna capa endurecida subterránea. Las raíces se pudren tomando una coloración marrón oscura. La pudrición se inicia en las raíces terciarias y cuaternarias, pasa a las secundarias y primarias y avanza hasta el punto de inserción con el tronco, pudiendo seguir en la base del estipe y causar diversos tipos de pudriciones basales diferentes a la causada por Ganoderma sp. Los síntomas externos se manifiestan por un amarillamiento de las hojas de la base de la corona, detención del crecimiento, abortos de inflorescencias, desprendimiento de frutos verdes y pudrición de racimos. Las hojas tiernas no expanden sus foliolos y hay acumulación de flechas, presencia de raíces adventicias prematuras y la palma en general presenta mal aspecto. Para prevenir la enfermedad, se recomienda el mejoramiento del drenaje a fin de facilitar la evacuación rápida y eficiente del exceso de agua en el suelo. Cero charcos. Es ocasionada por el hongo Marasmius, muy frecuente en palmas de 3 a 9 años de edad, asociada con periodos prolongados de lluvia, con una polinización deficiente. Con la presencia de racimos no cosechados, restos de inflorescencias que no se retiran de las palmas y deficientes programas de poda y de fertilización. Sobre los frutos enfermos aparece un moho de color blanco que los cubre casi en su totalidad. Los frutos toman una coloración marrón, se vuelven blandos y terminan de color negro. Se maneja retirando los racimos infectados de las palmas, así como los restos de inflorescencias mediante podas sanitarias regulares. En las plantaciones de palma de aceite de Villanueva, Casanare y zonas cercanas, Meta, se viene presentando esta enfermedad de carácter letal. La enfermedad se manifiesta por un secamiento apical y desuniforme de los foliolos y de las hojas, amarillamiento de hojas jóvenes, quebrazón de hojas a la altura del tercio inferior, pudrición de frutos y de raíces y muerte de la palma en menos de 5 meses después de detectada la enfermedad. Por ahora solo se recomienda la erradicación temprana de las palmas detectadas con marchitez letal y llevar el cultivo con las mejores prácticas agronómicas, incluyendo buenos drenajes y un excelente control de gramíneas. Esta enfermedad, localizada en la zona occidental de Colombia, Tumaco, es causada por un virus de partículas filamentosas relacionado con un virus del género Foviavirus. Es frecuente en palmas jóvenes y de vivero. El crecimiento de la flecha se reduce y se desarrolla una coloración amarilla brillante en los extremos de las hojas más jóvenes. La clorosis se extiende a hojas de mayor edad y posteriormente todas las hojas se secan. En las primeras fases de la enfermedad es característico el desarrollo de pequeñas manchas redondas u ovaladas de apariencia grasosa que están unidas a manera de eslabones de cadena que aparecen eventualmente como vetas en los políolos basales y raquis de las hojas de las palmas afectadas. Internamente, al hacer un corte longitudinal del bulbo, cerca a la inserción de las raíces, se observa una coloración púrpura característica. Como medidas que ayudan a disminuir la incidencia de la enfermedad en alguna forma,
se recomienda el establecimiento temprano de una cobertura de leguminosas, el mantenimiento limpio de los platos y la erradicación temprana de las plantas con síntomas de la enfermedad. El principal síntoma de esta enfermedad radica en que el tronco se quiebra a una altura aproximada de 2 metros del suelo. En un corte transversal del tronco a esta altura, se observa una pudrición que abarca del 60 al 80% de toda su superficie. Las hojas inferiores pueden secarse y desgajarse, quedando suspendidas en el tronco. Las fructificaciones del hongo causante de la enfermedad se forman después de 1 a 3 años de iniciada la infección y se manifiestan con su aparición sobre la base de los pecíolos. Pueden presentarse fructificaciones de hongos como Fomes sp. Algunos realizan cirugías de la parte afectada de las palmas en los primeros estados de la infección, cubriendo los tejidos expuestos con un fungicida protector y una pasta cicatrizante. Sin embargo, esta medida merece una evaluación más detenida. Las palmas muertas deben destruirse in situ. El primer síntoma de la pudrición de flecha consiste en la aparición de una lesión color marrón rojizo con márgenes acuosos en los bordes de los folíolos de las flechas. La flecha conserva su posición erecta. El área necrosada se expande y muchos folíolos se desintegran antes de la apertura de la hoja. Cuando ello ocurre, el raquis se curva en la parte central y presenta áreas que no alcanzan a ser destruidas. La enfermedad no avanza en su ataque y se circunscribe a los folíolos no expandidos. En la medida en que otras hojas jóvenes se abren, también son afectadas, así que una planta puede presentar varias hojas encorvadas alrededor de la flecha central. Su manejo se refiere a una cirugía bastante leve mediante la cual se retira la parte afectada de la flecha y a la normalización de la nutrición de la palma mediante una fertilización bien balanceada. Los síntomas son coloración verde amarillenta en los extremos de las hojas maduras, presencia posterior de esta decoloración en hojas jóvenes. En estados avanzados, la decoloración pasa a la base de los foliolos. Coloración consecutiva anaranjada, luego marrón y se inicia el secado y muerte paulatina de las hojas. La deficiencia de nitrógeno puede ser por procesos de desnitrificación del suelo, del prolongado encharcamiento por mal drenaje y por la competencia de malezas. El fósforo es requerido para la síntesis de las proteínas, pero bajo condiciones normales del cultivo no se observan síntomas visuales de esta deficiencia. Solo en casos avanzados por la deformación del estipe. Por ello hay que recurrir al análisis foliar. La sintomatología característica es manchas pequeñas de color anaranjado que se va agrandando con bordes definidos sobre las hojas bajas de la corona. La parte media de las manchas conserva el color verde normal de la lámina foliar. La deficiencia de potasio se asocia también con un secamiento prematuro de las hojas más viejas. Esta deficiencia se caracteriza por un amarillamiento de las hojas inferiores y es más marcado en la punta y márgenes de los folíolos. En estados avanzados, las puntas de los folíolos se secan. La deficiencia de boro se manifiesta por una gran variedad de síntomas. Los más visibles son hoja gancho, que es el acortamiento de los folíolos que se compactan en el raquis permaneciendo rígidos. La superficie de la lámina foliar en la porción del gancho se corruga y se hace quebradiza. A veces la parte terminal se dobla en forma de zigzag. Quebraduras de la nervadura central sin causa aparente. El tejido de la lámina foliar se desprende con el viento, dando la apariencia de deshilachado de las hojas. El síntoma más común y notorio es un achaparramiento general de la palma, conocido como hoja pequeña. La aplicación de fertilizantes, herbicidas o plaguicidas en dosis excesivas presenta en las palmas frecuentemente síntomas de fitotoxicidad. Los efectos tóxicos aparecen en los bordes y puntas de las hojas como áreas amarillentas que mueren rápidamente y toman un color marrón. Las raíces quemadas por fertilizantes toman una coloración marrón o negra, que se traduce en amarillamiento y muerte posterior de toda la planta. La aplicación directa de fertilizantes potásicos y nitrogenados en las hojas ocasiona una quema severa. Los fungicidas a base de cobre y de mercurio son tóxicos para la palma. Las rondas fitosanitarias se establecen de acuerdo con la incidencia de enfermedades en la región,
pero por norma general se deben efectuar revisiones a toda la plantación, palma por palma, por lo menos una cada mes. Mensualmente se debe recorrer toda la plantación. Para tener mayor gobierno sobre toda el área, las revisiones se hacen de manera alterna, de modo que en la primera quincena se visitan las palmas de los lotes impares y en la segunda quincena las de los lotes pares. La información es mensual. Las revisiones también se pueden hacer cada 2 meses según la incidencia de enfermedades en la zona. Así como se detecta la presencia de palmas enfermas, es posible detectar la presencia de palmas con daño de una plaga. La información se va llevando en formularios preparados para ello, que reflejen la ubicación de los casos, y el reporte se efectúa en formatos de registros parecidos a los utilizados para el caso de las plagas. Para el caso de las enfermedades, no se efectúan las revisiones solamente en el área foliar. También se deben inspeccionar el bulbo o base de los estipes, los mismos estipes, las bases peciolares, los racimos y las hojas de la flecha y en general toda la corona. Las enfermedades se identifican por la presencia de síntomas visibles que personas experimentadas pueden detectar y dar los reportes inmediatos para la toma de decisiones oportunamente. Bienvenidos, mi nombre es Hugo Calvache Guerrero. Vamos a continuar con el tema del manejo de la vegetación asociada al cultivo de la palma de aceite en el manejo integrado de plagas. El cultivo de la palma de aceite como monocultivo restringe la diversidad vegetal, reduciendo las fuentes alimenticias y el refugio de los enemigos naturales de las plagas, dando chance a un aumento de la población de plagas y a un incremento de su daño. Por eso, la siembra y el mantenimiento de las plantas arbences y plantas en general, dentro y fuera de los lotes de palma, ayudan a incrementar la complejidad del agroecosistema y con ello fortalecer los factores de mortalidad natural de los insectos plagas. Planta arbense es toda planta que crece dentro de un cultivo. Esta definición incluye todas aquellas plantas que se han considerado como malezas. Sin embargo, en el manejo integrado de plagas, son útiles solo aquellas de hoja ancha que tienen flores o estructuras nectaríferas extraflorales. Los adultos de los parasitoides se alimentan de los azúcares que producen estas plantas y con ello adquieren mayor longevidad, prolificidad y vigor. Estas plantas también son el reservorio de muchos insectos que pueden ser huéspedes secundarios de los parasitoides en ausencia de las plagas de la palma de aceite. La mayoría de las plantas que se desarrollan dentro de los lotes de palma de aceite, en los bordes y zonas de barreras, poseen una serie de características fisiológicas y morfológicas de gran utilidad para la sanidad del cultivo de la palma. Sin embargo, algunas de estas plantas, por su naturaleza o por sus poblaciones, pueden constituirse en competidoras con la palma, por espacio, por nutrientes, por luz y por agua. Inclusive, algunas especies pueden constituirse en hospederas de insectos plaga, de patógenos o de sus vectores. Por eso el manejo de estas plantas es fundamental para aprovechar sus condiciones benéficas sin afectar el normal desarrollo del cultivo de palma de aceite. Cuando se realiza el trasplante definitivo de las palmas, se establecen cultivos de cobertura, los cuales perduran mientras haya un buen suministro de luz entre las líneas de palma. Después, comienza a crecer otro tipo de vegetación cuya composición debe ser controlada, recordando que a partir de esta época es cuando la palma es más susceptible al ataque de plagas. Se denomina vegetación circundante a la vegetación que bordea los lotes de palma, orillas de canales y vías carreteables. Los parasitoides que se alimentan de estas plantas afectan las poblaciones de los insectos plagas en las orillas de los lotes, por donde generalmente se inician las infestaciones de estas. Son plantas de tamaño y características morfológicas variables. Su altura no supera los 50 centímetros.
presentan una arquitectura foliar compleja. Las plantas arbences de tipo rastrero se encuentran adaptadas a diferentes condiciones ambientales. Su ciclo vegetativo es anual. En este grupo se encuentran las que se utilizan además como coberturas, como el kudzu o el desmodium. Las plantas grandes sostienen mayores poblaciones de insectos que las plantas pequeñas, comparadas en un mismo lapso de tiempo. Entre los más comunes en la zona palmera se relacionan los siguientes: cinco negritos, lantana camao, aramina urena lobata, falsa dormilona, sena stenocarpiodes, pega pega, desmodium ofarifolium, naranjilla, Solanum quitoense. Son las especies más abundantes en la plantación y albergan buen número de insectos benéficos. Entre las más comunes se encuentra la pata de tórtola, Croton trinitatis, uña de gato, Solanum jamaicense, hierba mora, Solanum americanum, golondrina, Chemesice hirta, bledo, Amaranthus spinosus, uva cimarrona, Vitis isioides y otras. Son las plantas que tienen periodo vegetativo corto. Una vez cumplida la etapa de floración y fructificación, finaliza su ciclo vegetativo y desaparecen para dar espacio a otra generación de plantas nuevas. Por ejemplo, la pata de tórtola, Croton trinitatis. Son plantas cuyo ciclo vegetativo es largo, más de 2 años. Si no se intervienen con podas de renovación o formación, se convierten en arbustos o árboles de considerable altura y estructura fuerte. Por ejemplo, la bajagua, Cassia reticulata. El principal grupo de plantas consideradas como malezas en el cultivo de la palma de aceite lo constituyen las gramíneas. Son indeseables por la competencia de espacio, luz, agua y nutrientes. Además, sirven de hospederas de múltiples insectos plaga del cultivo. Las plantas que se consideran deseables o benéficas son aquellas que resultan atractivas a la fauna, que aportan o movilizan nutrientes en el suelo, que son de crecimiento rastrero y facilitan la estadía de insectos depredadores como la hormiga Crematogaster. Está basada en el aprovechamiento de partes de la misma planta, como tallos, esquejes, rizomas o estacas, que se colocan a enraizar en sustratos especiales en germinadores o directamente en bolsas pequeñas, para luego trasplantarlas en los sitios de siembra definitivos cuando alcancen una altura de 20 o 30 centímetros. Está referida al uso de semillas. Si se pretende realizar programas de multiplicación por semilla, se deben tener en cuenta las épocas de floración, fructificación y formación de semillas para efectuar la recolección y posteriores tratamientos de presiembra. Hay casos particulares en los que la cutícula